Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Gracias por tu apoyo. Richard, ¿de qué te has vestido? Ni yo mismo sé, cariño. Supuestamente tenía que salir de brujito, ¿vale? Pero me da pena cortarlo este velo, cariño. Bueno, y dije, mira, como ahora ya no existe género, pues seré yo que sea un brujo no binario. Mi querido Géminis. Es por Halloween, cariño, ¿vale? Es por Halloween, por eso que me estoy poniendo mi gorrita y aquí está la calabaza, cariño, porque es el mes de Halloween. ¿Cuántas lobas van a salir a aullar este fin de mes, cariño? ¿Cuántas? ¿Y cuántos lobos también, mi querido Géminis? Muy bien, corazón. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, cariño, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis, ¿vale? Nos vamos a recargar de buena energía, tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. Toda la imagen que yo he visto es muy revelador. La primera imagen que he visto, mi querido Géminis, con el cuenco tibetano, es como si tú estuvieras con todo tu entorno, tu rebaño, cariño, tus hijos, tu familia, en un lugar donde hay mucha agua, como si fuera lo que es una catarata. El agua es limpia, entonces es algo positivo, pero también he visto que de un extremo sale un rostro como si fuera el rostro de Medusa, cariño, ¿vale? Tenía lo que es la cara de una mujer, pero el cabello de culebras, de serpientes, cariño. Entonces, yo lo que siento, Géminis, que posiblemente la envidia está rondando lo que es en tu vida y también en la vida de los demás, de tu entorno, Géminis. O que a lo mejor de repente tú, cariño, estás lo que es en un despertar espiritual, pero lamentablemente el enemigo no quiere que tú continúes con tu labor. Tú solamente toma lo que es tuyo. El otro mensaje que te tengo que dar, mi querido Géminis, nunca, nunca, corazón, desees la muerte. Cariño, la muerte llegará en su momento adecuado, cariño, pero nunca lo desees. Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, Géminis. Podemos tener decepciones, podemos estar de repente, sentirnos menos. Puede pasar muchas cosas, pero nunca desees esto. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito de vida en esta tierra. Ya sea de repente con sus matices, momentos buenos, momentos malos, pero hay un propósito, hay un aprendizaje para ti. Entonces, corazón, no llames a la madre muerte. Llegará para todos, cariño, para todos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto la imagen de una mujer que está cerca de un precipicio y hay una criatura que lo detiene, que te abraza de tus piernas, cariño. Entonces, siento que eso, corazón, son tus ángeles, son tus guías o son tus hijos también, mi querido Géminis. Entonces, cariño, mi ser de luz, disfruta de la vida, disfruta de tu momento. Saca lo mejor de esta tierra, Géminis. Lo mejor, ¿vale? Que todo llegará a tiempo divino. Cariño, es esto, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo te envío un abrazo de oso, cariño. Eres un signo incomprendido.
Eres incomprendido, cariño. ¿Por qué? Porque a veces eres muy venenosa. A veces eres muy venenoso, cariño. Pero yo te entiendo. ¿Sabes lo que te falta a ti, Géminis? Diplomacia. Ay, Dios mío. Richard, ¿vas a decir cosas buenas o solamente cosas malas? Pero es para que entienda tus errores, cariño. A veces eres una persona tan directa, tan directo, y esto es tu talón de Aquiles. El ser humano, la sociedad de ahora, Géminis, no le gusta posiblemente la realidad de las cosas. Quieren vivir engañados. Y cuando una persona le dice las cosas como son, pues simplemente tú eres su enemigo o su enemiga. Entonces, tienes que ir con cuidado, Géminis. ¿Vale, corazón? Tú sabes que yo te quiero, cariño. Tú sabes que yo te quiero, tengo que cuidarte, pero también tengo que decirte tus defectos, corazón. Eres un ser extraordinario. Simplemente que posiblemente conmigo puedes ser directo, directa, pero con los demás tienes que ir con cuidado, ¿vale? Porque a veces por tu propia lengua te condenas, guapa, guapo. Muy bien, te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Y dime si te gusta mi gorra, ¿vale? Mi sombrero de brujo. Richard, así parece Morticia. Da igual, corazón. Vamos a ver. Signos, cariño, signos. Me sale un Libra. Me sale un Leo. Me sale un Virgo. Cierras con un Piscis o un Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Iniciales. Vamos a ver, Géminis, cariño. La letra I, la letra C, la letra V y la letra G. De gato y de gata techera, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Para mi querido Géminis, carta guía, carta consejo. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 4 de copas y la carta del as de oros. Fíjate muy bien en esta carta, cariño. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que no supera los 30 años, pero al margen de la edad, tú quédate con el mensaje. Este personaje, cariño, posiblemente siempre quiere salir adelante en sus proyectos, en sus sueños, porque si te das cuenta, está sentada, cariño, en un lugar que es una plantación, cultivo, corazón. Hay mucha planta aquí. Pero lamentablemente, mi querido Géminis, si te das cuenta, aquí hay muchos boles que están vacíos o muchos cuencos que están vacíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede ser que estás fracasando en tus relaciones, en tu proyecto, en tu trabajo, o posiblemente puede ser que tú piensas que no va a haber una oportunidad para ti, o que estás invirtiendo, como yo siempre digo, combustible en gallinazo. Como que tú me dices, Richard, ¿vale la pena tanto sacrificio? ¿Vale la pena esperar a él o a ella? ¿Esta persona cambiará? ¿Esta persona será diferente? Porque no solamente te preocupas por ti, también te preocupas por otra persona, cariño. Mi querido Géminis, tranquilo, tranquila, porque vas a tener una sorpresa. Alguien te va a estar ayudando, Géminis. Tus seres de luz, tus ángeles o una persona de carne y hueso. ¿Por qué te digo que vas a tener una sorpresa? ¿Por qué digo que tú te vas a recuperar? Porque si te das cuenta, aquí hay dos manos, cariño, que te está entregando un regalo. Entonces, mi querido Géminis, una sorpresa llega a lo que es a tu vida, en la cual tú vas a ver todo con diferentes colores, con diferentes luces. Vas a estar entusiasmado, entusiasmada. Es como que me dicen tus guías, como que me dice Dios, el universo, voy a recompensar a mis hijos de Géminis. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Vamos a ver. Mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mensaje del Arcángel Gabriel. Dice, imaginación. Curiosamente te sale mucho campo, mucha vegetación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma, está protegido. Abrace a su imaginación. Géminis, cariño.
Yo sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dirán, Richard, ya pareces un disco rayado, pero si no entiendes, ¿qué hago? Entonces, mi querido Géminis, es muy importante, corazón, en primer lugar, el amor propio. Cariño, ¿por qué buscas de repente aprobación en otras personas si estas personas lo único que hacen es hacerte daño, ignorarte? ¿Por qué no empiezas primero por casa? Richard, por mi casa, por ti. ¿Por qué no empiezas primero a amarte tú, quererte tú? Porque este mensaje del arcángel dice, tienes que cuidar tu corazón y tu alma. Con esto no te digo, cariño, que cierres tu puerta del amor o que simplemente no quieras creer en la humanidad. No, corazón, son experiencias, pero primero tienes que empezar tú a reconstruirte, a amarte, a quererte, a respetarte y verás que las cosas cambian, Géminis. Cambian. No vas a ser ni la primera ni la última persona que a lo mejor de repente tú entregas toda tu confianza y la otra persona termina decepcionándote. No, esto nos pasa a todos, pero cuando tú recuperas tu confianza, tu poder, tu autoestima, nada de lo que te hagan los demás te va a afectar. Te lo vas a tomar con humor. Por último, ni rencor vas a tener. Ni rencor, cariño. Simplemente, tú lo único que vas a querer es paz y armonía. Entonces, empieza por casa, cariño, ¿vale? Un hombre, una mujer no garantiza que se quede contigo por el resto de tu vida. Hay parejas que están 20, 30 años juntos, ya tienen 60, 70 años y se separan, cariño. No garantiza. Y esto tampoco te quiero decir, cariño, que no hay personas que a lo mejor no quieran envejecer contigo. Hay personas que quieren envejecer el uno con el otro. Y si te toca esa suerte, cariño, pues maravilloso. Va a haber fiesta en los cielos. Pero tampoco estés con esa idea. Si yo estoy con esa persona va a ser para mí, para toda mi vida. No. Si es así, perfecto. Pero si no, no pasa nada, Géminis. Tienes que empezar a quererte tú, ¿vale, corazón? Y si no, te voy a poner velas negras, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de él o de ella en estos momentos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dos cartas. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas y la carta del 3 de copas. Esta persona, cariño, que está apartado de tu vida, o esta persona con la cual de repente vosotros no están vibrando bien, tiene sentimientos por ti, ¿vale? Todavía tiene sentimientos. Pero vamos a ver por qué. Richard, pero si tienes sentimientos por mí, ¿por qué no estamos juntos? Vamos a preguntar, cariño, corazón. ¿Por qué, si esta persona tiene sentimientos por Géminis, por qué no están juntos? Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de las de espadas. Perdón, ¿por qué? Porque hay una persona que está siempre vigilando tus movimientos, porque hay una persona, cariño, que se siente herido o herida, porque hay una persona que controla esta situación. Mira los ojos de esta mujer, cariño. ¿Tú lo ves con ojos de santa? No. Tiene ojos de loba, cariño. Ojos de loba tiene, ¿vale? Es mala persona y tiene lo que es una armadura, corazón. Es una persona que a lo mejor de repente cada vez que este chico o esta chica quiere ponerse en contacto contigo, siempre está haciendo algo para detenerlo. Tanto lo que es de una manera verbal, como también lo que es en la parte de la magia, etcétera, etcétera. Por eso, cariño, tienes una persona que se encarga todo este tiempo de ponerte en contra de él o de ella, o de separarte. Por eso que no viene, cariño. Por eso que no viene. Pero Géminis, tú no puedes estar esperando. Recuerda que los años pasan. Al final vas a terminar como la loca del muelle de San Blas. Vieja, arrugada, fracasada, cariño. Tienes que continuar viviendo. Tienes que seguir para adelante, cariño. Si esta persona, llegado el momento, se arregla todo y te busca, pues si tú quieres, vuelves. Y si no, continúas con tu vida. Pero no te estanques. No te puedes estancar, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, porque ya lo veo ya, Richard. No todo es amor. Voy a ver economía. Es que de verdad, hoy estás muy venenosa. Vamos a ver. Economía, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis.
Tenemos lo que es la carta del mundo. Corazón, el dinero va a empezar a llegar o todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro. Si en estos momentos no tienes trabajo, ¿quién te dice a ti, corazón, que tú puedes ser tu jefe o tu jefa también? Porque tienes la suerte lo que es a tu favor. Un periodo de abundancia, un periodo de dinero. Mi querido Géminis, te viene una sorpresa, contratos, documentos, etcétera, etcétera. Tienes que llamar a la buena vibra. Vamos a ver las características. Por Dios, ¿te has asustado? Sí, Richard, porque grita. A ver, mi querido Géminis, vamos a ver. Corazón. Richard, no hay música. Ay, no sé qué cantarte. ¿Qué te canto? La gata bajo la lluvia, porque es Halloween, ¿vale? Voy a tomar agua. A ver. A ver. Amor. Tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echado, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma calle, el mismo bulevar. Por Dios, no temas, ten cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo, seré tu gato bajo la lluvia y maullaré por ti. ¡Miau! Por Dios. Muy bien, Géminis, ya está. ¿Querías música? Toma música. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, cariño. La carta del 8 de oros. Veo que no tienes contacto o de repente no estás lidiando bien, no estás vibrando bien con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado. Es una persona, cariño, que a lo mejor de repente vosotros en algún momento trabajaron juntos o trabajan juntos también, mi querido Géminis. Vamos a ver. Uy, por Dios, las cartas. Dios mío, se me cayó uno. Richard, recógelo. Ahí está la suerte. Puede ser. A ver. Uy, por Dios, y con esta gorra. Dios mío. Producción. A ver, corazón, ¿dónde está? Aquí está. Me saqué la corona, cariño, y lo he hecho por ti. La carta del mundo, elemento tierra. ¿Vas a recibir algún tipo de contacto o algún tipo de comunicación, mi querido Géminis, de una persona de elemento tierra? Virgo, Tauro, Capricornio. Esta persona puede ser, cariño, de piel blanca, piel trigueña, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Siento que es una persona que viene con una energía positiva. La carta también del 2 de bastos. Hay una persona en la distancia de elemento fuego que te recuerda o posiblemente está atrapado o atrapada en una relación o en una historia, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te quiero mucho, ¿vale? Tienes que continuar con tu vida. Estás haciendo las cosas bien. Lamentablemente hay mucha envidia en tu entorno, pero tú continúa para adelante, cariño. Una raya más al tigre, una marca más a la leona, cariño, no te cambia. Tú continúa con esa fuerza. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.